Bom dia, galera, sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo especial. Esta vez nos vinimos aquí a Brasil a disfrutar de esta ciudad increíble, así que acompáñenme. Aterrizamos en Sao Paulo y como siempre yo les comento, la manera más económica de salir del aeropuerto siempre es a través del transporte público. En esta ocasión yo me vine en el Metrotren que me dejaba muy cerca del centro de la ciudad. Así que bueno, nada, bora conhecer. Bueno gente, llegamos finalmente aquí a Sao Paulo. Estamos en la avenida Paulista, que es una de las avenidas más importantes aquí de la ciudad. Y bueno, para llegar ya les voy a contar porque fue todo Verga, ya va. Y bueno, como les comentaba, para llegar fue todo una odisea. Pensé que podía venirme de... Ya va. La avenida Paulista es una de las avenidas más importantes de la ciudad de Sao Paulo y es considerada uno de los principales centros financieros de la ciudad. En esta avenida encontrarás edificios importantes como el Museo de Arte de Sao Paulo, bancos, hoteles, hospitales y parques como el Trianon, que es simbólico en esta avenida. En este momento nos vinimos aquí al Mac Mill, que es la tienda número 1000 de McDonald's en el país, a cenar y descansar porque mañana nos toca un día agitado. Nos levantamos bien temprano el siguiente día y nos dispusimos a recorrer y conocer esta inmensa ciudad. Obviamente la primera parada tenía que ser para desayunar. Aquí pueden ver una serie de pastelitos y salgadeños típicos de Brasil. Y como ustedes saben, a mí me gusta meterme en los supermercados, así que nos metimos a ver y comparar precios. Aquí pueden ver más o menos el precio de los productos en el supermercado. Después de allí nos fuimos al centro tomando transporte público. El pasaje en autobús cuesta 5 reais. Y bueno, aquí estamos en el camino al centro a visitar la catedral y el Mercadão de Sao Paulo. Claramente no me puedo ir de esta ciudad sin probar su comida callejera. Aquí me estoy comiendo un pastelito de pizza que me costó 6 reais. Y de una nos lanzamos al Mercadão, al mercado municipal de aquí de Sao Paulo, que como pueden ver encuentras de todo, de frutas tropicales exóticas hasta quesos, embutidos, especias, vinos. Es un lugar icónico aquí en la ciudad y súper interesante de visitar. En este mercado, que fue inaugurado en 1933, vas a encontrar el famosísimo sándwich de mortadela, que es un clásico de pan francés con una montaña de 300 gramos de mortadela Boloña y que está brutal. Aquí pueden ver un poco el menú con los precios y bueno, aunque eran las 11 de la mañana, yo me lancé esta cerveza de desayuno, esta hora más oscura que estaba increíble, y me comí este pastelito de calabresa con queso, que de verdad que muy bueno. Se los recomiendo, señores, si vienen a Sao Paulo tienen que visitar el Mercadão y comer acá. De verdad, muy bueno todo. Y bueno, y de ahí nos fuimos caminando, continuamos el recorrido por las calles del centro de Sao Paulo para visitar la catedral. Vamos a la Praça da Sé en este momento. Bueno, señores, en este momento nos encontramos aquí en la Praça da Sé y eso que ustedes ven allá atrás es la Sé o la catedral de aquí de Sao Paulo que vamos a visitar ahorita mismo. Acompáñenme. La catedral está ubicada en la Praça da Sé, que es literalmente el punto cero de la ciudad desde donde se miden todas las distancias de Sao Paulo. Esta iglesia, que fue inaugurada en 1954, tiene una capacidad de más de 8.000 personas y cuenta con una cúpula que mide casi 100 metros de altura. La entrada es gratuita y puedes visitarla de lunes a lunes desde tempranas horas en la mañana. Y ahí, gente, ¿qué tal les está pareciendo esta ciudad? Bueno, para los que no sabían, Sao Paulo es la ciudad más poblada de Brasil y de toda Sudamérica, con más de 12 millones de habitantes solo en la ciudad. De verdad que es una ciudad con mucha vida, con mucha multiculturalidad y me está gustando bastante, tengo que decirlo. Bueno, gente, ya nos devolvimos del centro. Ahorita estamos aquí en la avenida 9 de Julio porque voy a buscar el hotel donde me voy a quedar esta noche. Así que bueno, esta avenida por lo que veo está bonita. Está cuidada, tiene mucha mata, así que
Bien. Y bueno, como les comenté, llegamos aquí al hotel y bueno, miren aquí la habitación. Me pareció bonita, me pareció para el precio, es razonable. Y una de las cosas que más me gustó fue la vista que tenía desde una de las ventanas. De verdad que muy linda la vista de la ciudad de Sao Paulo. ¿Saben qué? Una de las cosas que más me impacta o que estoy viendo aquí en Sao Paulo es que tiene muchos edificios tipo que son súper altos y tienen una arquitectura muy bonita. Tienen como la zona donde entras, la sala donde entras es muy bonita y tiene muchos. Y son arquitecturas diferentes, me gustó bastante. Es así, Serginho. Bueno, aquí pueden ver, ustedes saben que a mí me gusta todo ese tema de la arquitectura, del diseño, de las ciudades, de tal, de la cosa. Y Sao Paulo tiene mucho para inspirarse. Eso me gustó esta ciudad. Bueno, gente, en este momento nos encontramos aquí en el Parque Ibirapuera, en la ciudad de Sao Paulo. Y este es uno de los parques más emblemáticos de esta ciudad y es un sí o sí que tienen que venir a conocer cuando vengan acá. En este parque, bueno, van a encontrar de todo, hay museos, hay muchos espacios culturales, pabellones de arte, tienen espacios para hacer ejercicio, tienen aquí un parque para niños, hay lagunas, mucha área verde, es un parque bastante grande y por lo que me estoy dando cuenta es bastante bonito. Bueno, yo alquilé una bicicleta, ya les voy a contar cómo es el proceso. Alquilé una bicicleta y lo estuve recorriendo y bueno, de verdad que está brutal. Tú ves a la gente aquí sentada en la laguna, haciendo ejercicio, montada en el parque, jugando voleibol, jugando tenis. Está brutal, así que sí o sí tienen que venir para acá. Claro que sí, el Parque Ibirapuera era uno de los lugares que más le tenía ganas de visitar aquí en Sao Paulo y bueno, me sorprendí que apenas entré, estaba este alquiler de bicicleta. De verdad que el proceso es muy fácil, solamente te registras y bueno, por 18 reais tienes derecho a 1 hora de paseo por todo el parque. Obviamente no iba a dejar de desaprovechar esa oportunidad, así que bueno, alquilamos una. Como les comenté, este parque que fue inaugurado en 1954 es uno de los lugares más icónicos y queridos de Sao Paulo y es considerado por los paulistas como el Central Park de la ciudad, con un toque muy brasileño entre arte, modernismo y vida cultural. A lo largo de todo el parque están estos kioscos que te venden bebidas. Y bueno, yo había visto a gente bebiendo agua de coco, yo nunca la había probado y pensé que no me iba a gustar, pero me compré una y miércoles, de verdad que estaba muy buena y refrescante. De verdad, recomendado, si no han probado agua de coco, pruébenla y si es en Brasil, mucho mejor. Seguimos conociendo y recorriendo esta ciudad y llegamos aquí al Beco do Batman, que es un barrio localizado en una zona bohemia y artística de Sao Paulo. Y se llama así porque uno de los primeros murales famosos fue un gran graffiti de Batman que le dio el nombre al lugar. Bueno, gente, en este momento nos encontramos aquí en el Beco do Batman, que es como una zona aquí, un barrio como tipo bohemio, que tiene muchos barcitos, tiene muchas tienditas, tiene bastantes cosas como artesanía también local. Y bueno, al parecer me dijeron que esto se prende más que todos los fines de semana, pero aquí igual tiene bastante gentecita, así que bueno, yo me compré una caipiriña aquí para probarla y vamos a ver qué tal. Esta ha sido una de las mejores caipiriñas que me he tomado en la vida, señores, de verdad recomendadísima también. Y bueno, recomendadísimo esta zona, este barrio aquí bohemio, porque de verdad está súper interesante y es bien turístico también. Y nosotros seguimos caminando porque justamente al lado de este barrio queda Vila Madalena, que es otro de los barrios que recomiendan visitar aquí en la ciudad de Sao Paulo, que está lleno de restaurantes, bares, tiene mucha vida nocturna también. Y bueno, teníamos que conocerlo. Gente, estoy tratando de recorrer toda esta ciudad, pero es verdad que es complicado porque es muy grande, hay muchas cosas que hacer. Entonces bueno, ya estoy, miren estas ojeras aquí, estoy sentado aquí en el piso ya, esperando el autobús. Así que bueno, nada. Bueno, al final agarramos el autobús y ya yo me disponía a ir al hotel porque estaba muy cansado, pero pasamos por esta avenida que me pareció realmente bonita y dije, bueno, nada, estamos en Brasil, vamos a conocer.
Me bajé y realmente es bastante linda. Me metí aquí en este centro comercial, que es uno de los más exclusivos de Sao Paulo, y de verdad que estaba muy interesante, estaba bien bonito. Y bueno, ya a mí me dio hambre, me dieron ganas de cenar, así que llegamos aquí a la Rua Oscar Freire, la cual es una calle que es famosa por sus tiendas de marcas internacionales, boutiques brasileñas de alta gama. También tiene muchos cafés, restaurantes y pastelerías, y es ideal para compras, cafés, fotos y observar la vida urbana y elegante de Sao Paulo. Y bueno, después de comernos este combito de hamburguesas aquí en Cabana, que no es publicidad, pero estaba muy rica, nos fuimos a este rooftop del Hotel Unique. Ustedes saben que a mí me encantan los rooftops. Así que bueno, nos bebimos este trago aquí en esta terraza para cerrar literalmente por todo lo alto este día en Sao Paulo. Y bueno, full agradecido. Esta ciudad increíble y recomendadísima para todo el que quiera venir a visitarla. Y como siempre digo, gracias Sao Paulo, nos vemos y hasta la próxima.